Vamos a retomar donde habíamos quedado en el video anterior. Allí habíamos dicho que antes de investigar los tamaños de esta tabla interior, íbamos a ver algunos aspectos de la tabla exterior. ¿Qué más sabemos inspeccionando este frame? Vemos acá estas propiedades y en particular prestemos atención a estas dos que van a tener que ver con el espaciado justamente entre el contenido. Ya sabemos que el padding dentro del box model de CSS es el espaciado interno del contenido respecto de los bordes, de los 4 bordes. Es decir, este es el límite del elemento, que en esta representación tiene un borde de este tamaño y un espaciado interno de este tamaño. Como sabemos, el padding no tiene por qué ser uniforme. Acá estamos viendo un ejemplo, una prueba, donde estoy colocando padding top, el padding respecto al borde superior de 30 píxeles, el padding respecto al borde de la derecha, padding right 60, respecto a abajo 90 y respecto a la izquierda 120. Esta es la notación abreviada. Podríamos utilizar cada una de las propiedades en forma separada, digamos. Y si arriba y abajo, por ejemplo, queremos que sean lo mismo y derecha e izquierda que sean, por ejemplo, lo mismo, entonces abreviamos de esta manera y allí vemos cómo arriba y abajo están con 30, derecha e izquierda con 120, o incluso si dejamos solamente uno, eso significa que de los 4 costados va a aplicar el mismo padding. Entendido esto, entonces, sabemos aquí que va a haber un padding de 100 píxeles de la izquierda y de 100 píxeles de la derecha. Y esto también lo podemos ver gráficamente eligiendo el primer elemento y con la tecla Alt, si estamos en Windows, vemos estos 100 de aquí, 100 píxeles de aquí, y si ahora nos posicionamos en este otro elemento, vemos estos 100 píxeles de aquí. Y por último, ¿qué pasa con el gap? ¿Qué es el gap? Ni más ni menos que la distancia entre los elementos internos al contenedor. Otra vez, en este caso, si elegimos, nos paramos en este y vemos la relación con respecto a este elemento, vemos esos 80 que está indicando allí. Hay varias formas de establecer este espaciado en GNexus. Una va a ser casi una traducción literal de estas propiedades. La veremos luego cuando pasemos a especificar el DSO. Pero otra será más fuertemente estructural. ¿Qué tal si pensamos estos espacios vacíos no como paddings, sino como columnas vacías? Es decir, la tabla main tendrá 5 columnas en lugar de 2. La primera y la última de ancho 100 píxeles y la del medio de ancho 80. Algunos de ustedes se pueden estar preguntando si dejar columnas vacías no representará un problema de rendimiento. Y la respuesta es que no. Y les dejo acá una breve explicación. ¿Y las otras dos, las de contenido propiamente dicho, qué ancho deberán tener? Si analizamos el ancho del primer elemento, vemos que es fijo, de 628 píxeles. Y si analizamos el segundo elemento, ya no es fijo, dice fill. Es decir, que va a ocupar todo el tamaño del que disponga, tanto horizontalmente como verticalmente. Esto significará que si yo extiendo hacia la derecha los bordes del browser, mientras el elemento de la izquierda quedará tal cual, el de la derecha se expandirá también hacia la derecha. Y si reduzco el tamaño, también se achicará. Los espacios, en cambio, permanecerán siempre fijos, de 100, 80 y 100 píxeles. Es bueno preguntar a la diseñadora si esto que dedujimos es efectivamente el comportamiento esperado por ella al diseñar así. Si nos dice que sí, entonces ya sabemos que nuestra columna 2 será del tamaño fijo 628 dips, y en cambio la cuarta columna es la que tendrá que acomodarse al ancho que le quede. Es decir, le diremos que su ancho sea del 100%. ¿De qué? Del ancho que le quede de restar del ancho total de la tabla los anchos fijos. Por tanto, agregamos columna a la izquierda de esta y después, y una después de esta otra. Y ahora establecemos sus anchos. Podemos hacerlo tanto desde aquí
100, para la segunda 628, para la tercera 80 dips, para la cuarta 100% y para la quinta 100 dips. Grabemos. Ahora, ¿qué pasa con estos espacios de arriba y de abajo? ¿Tenemos que hacer lo mismo y colocar esta vez filas vacías? No necesariamente. Nuestra diseñadora dejó indicado que este contenedor tendrá un alto fijo de 305 píxeles y claramente está centrado verticalmente. Podemos verlo con esos 203,5 píxeles de cada lado del borde. Entonces, alcanzaría con hacer esto en GNexus. Editar la tabla y colocar como alineación vertical middle. Por otro lado, este otro elemento, el texto, que también está centrado verticalmente, no tiene un alto fijo, sino que dice fill. Va a depender de la cantidad de texto cuánto termine ocupando. Sabemos que si el texto es este exactamente, va a verse así, pero si hubiera más texto, habrá menos espacio arriba y abajo. Eventualmente podría llegar a no haber ningún espacio. De igual manera, si el borde del navegador se achicara, como el ancho de la columna se reduciría, el largo del texto se alargaría también. Y podría suceder lo mismo. Incluso podría llegar a ser más largo que el alto de la tabla. En este último caso, podría tomar la acción que es el default en el mundo web y que es permitir que crezca elemento y contenedor para que entre todo el texto. Es por eso que dejé la propiedad autogrow en true, tanto para la variable como para la tabla que la contiene. Es que si la tabla no tiene autogrow en true, no va a tomarse en cuenta el valor de la propiedad autogrow para los elementos contenidos en esa tabla. Ya que estamos acá, vamos a alinear verticalmente en el medio la variable. Ahora bien, si dejamos esto así, no tenemos ninguna seguridad de que en cualquier situación quede un espacio arriba y abajo. Lo que haría sería hablar con Chechu y preguntarle qué piensa al respecto, dado que eso no está modelado en su diseño. De hecho, si observamos el contenedor del que partimos, tiene 0 de padding arriba y abajo. Y podemos ver acá claramente que este elemento se está expandiendo hasta los bordes. Seguramente no vamos a querer que el texto pueda expandirse más allá del borde inferior de esta imagen del chatbot. Vemos su largo de 133,39 y si comparamos la distancia con el borde del header, vemos esos 100,2 píxeles, por lo que no sería descabellado plantear un 110, por ejemplo, un espaciado de 110 de arriba y 110 de abajo para que sean simétricos. Esto, por supuesto, podemos hacerlo de la misma manera que lo hicimos para las columnas, es decir, agregando dos filas vacías, una arriba y otra abajo. Pero tenemos otra alternativa, entre varias, que va a ser a través de darle un margen superior e inferior a este elemento. Y lo vamos a dejar para verlo después cuando ya pasemos por el Design System Object. Ahora sí, analicemos el contenedor de la izquierda. Este se parece mucho al anterior, solo que acá, en lugar de estar los elementos ordenados en esta línea horizontal, están verticalmente. Está arriba el texto y abajo el botón. Y aquí vemos el padding de esta manera. 72 píxeles de la derecha, 72 píxeles de la izquierda. Y 0 de arriba y de abajo. ¿Y cuál es el espacio que separa un elemento del otro? Estos 20 píxeles indicados aquí. Entonces, con esta perspectiva podría pensar en agregar una fila vacía entre medio y dos columnas vacías en los costados. Al hacer esto, vemos que las propiedades se actualizaron y ahora las columnas adoptaron estos valores en porcentajes para X distribuirse, que es como el default. Entonces lo que vamos a colocar acá son 72 dips en la de la izquierda y 72 dips en la de la derecha.
¿Y qué pasa con la del medio? Le voy a colocar 100% del width de la tabla, que va a corresponder entonces al ancho de la celda, de la columna, en este caso, en la que se encuentra esa tabla. Es la segunda columna, por tanto, va a corresponder a estos 628 dips. Por tanto, el ancho que va a asumir la segunda columna va a ser la que resulte de restar de esos 628 dips los valores de las dos columnas de izquierda y derecha. Y esto lo vemos claramente acá en Figma, ¿no? 628, y si elegimos 72, 72, y lo que va a quedar entonces del largo del ancho de esa columna va a ser 484. Bueno, ¿y qué pasa con el alto de las filas? Sabemos que la del medio es una fila de espaciado que va a ser de 20 dips. Ahora tenemos que ver cuánto sería el alto de la fila de la primera y cuánto sería el alto de la fila que va a contener al botón. Bueno, la del texto, acá vemos, va a ser de 237 píxeles y la del botón de 48. Entonces, 237. Y observemos cómo al haber hecho esto, todas las filas son de alto fijo, ya automáticamente modificó la propiedad height sumando esos valores. Ahora, antes de seguir, voy a centrar estos dos elementos. Los voy a centrar horizontalmente y también los voy a centrar verticalmente. Y lo mismo voy a hacer para la tabla, aunque no es necesario en este caso. La voy a centrar horizontalmente. ¿Por qué no es necesario? Porque va a ocupar el tamaño completo de la celda y estoy centrando todo lo de adentro. Bien, con lo que hicimos, sabemos que dependiendo del contenido del caption del text block, hasta dónde llegará. Si la cantidad de caracteres hace que su ancho sea menor que el de la columna, le quedará aire equidistante de los costados, dado que lo centramos, y también de arriba y abajo. Si tiene más caracteres, entonces se hará wrap para no desbordar y el texto tendrá más de una línea. ¿Y qué pasaría si no le alcanzara el alto de la celda? Como vemos, en este caso el text block tiene como default false para autogrow, debido a que es el default para las plataformas nativas. Así que se truncará. Si lo que queremos es que si desborda el alto, entonces la fila se empuje hacia abajo, y por tanto también las otras dos, entonces lo cambiamos a true, que suele ser el comportamiento esperado en web. ¿Y qué pasa con el botón? Por default se expandirá hasta ocupar todo el espacio del contenedor, aunque pueda resultar un poco contraintuitivo que diga estos ceros en lugar de un más esperable 100%. Para el alto, que ocupe el mismo espacio que el alto de esta celda está perfecto, porque indicamos que era de 48 dips justamente porque era el alto del botón. Pero para el ancho no es correcto. Si vamos a ver a Figma, el ancho es menor, es de 169 píxeles. Luego veremos que ese sería el ancho mínimo, pero que si el caption del botón desbordara ese tamaño, el botón debería expandirse hacia los costados sin superar el ancho del contenedor, claro. Pero eso lo veremos después. Por ahora lo dejamos así. Antes de pasar a definir el estilo, quiero ver en ejecución cómo nos va quedando esto. Para ello tendré que instanciar el stencil en el panel Home primero y luego en el de Attractions, que por ahora los tenemos vacíos. El Home tendrá, además de este elemento, este otro, que aquí Chechu llamó Slider, y es un frame con subelementos. Su alto será de 829 píxeles y el de Information era de 712. Entonces a la tabla Main le agrego una fila. La primera de las dos filas que por ahora tiene va a ser de 712 dips. Y la segunda, que podría ser de 829, vamos a ponerle 100%. Después analizaremos esto. El 100% restante, evidentemente, del alto de la tabla main. Y a continuación, lo que voy a hacer es arrastrar un control de tipo stencil dentro de la primera de esas filas
y elegir el nuestro, Information. Si ahora Chechu nos advirtiera que cambió el alto de 712 píxeles o dips por 800, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que venir a cambiarlo aquí y luego venir también aquí a cambiarlo a nivel del alto de la fila. Y si después colocamos ese mismo stencil en el panel de atracciones, lo mismo. Entonces, para evitar esas redundancias, vamos a elegir dejar esos 712 dips en un lado solo. Y va a ser a nivel de la fila del contenedor de ese stencil. Entonces, aquí vamos a cambiar esto por 100%. De modo tal que ahora, si tengo que cambiar a 800, esto va a estar bien. Estamos diciendo que va a ocupar el alto de la tabla, va a ser el 100% del contenedor. Y el contenedor, en este caso, es esta celda que corresponde a la fila, a la primera fila de la tabla. O sea que acá cambiaría por 800 dips. Por supuesto, lo mismo tendría que hacer en el panel de atracciones. ¿Qué nos queda para poder ejecutar? Asignarle valor al text block y a la variable. Podría asignar ambos contenidos en el evento start del cliente o, por ejemplo, al text block podría directamente asignárselo aquí, cambiando este title por este contenido, que puedo copiarlo directamente del archivo en Figma. Ven que queda copiado al clipboard y entonces vengo aquí y directamente lo pego. Y el de la variable sí, no tengo más remedio que hacerlo en el evento client start. Entonces a la variable information text le asigno el contenido que copio de aquí y tengo que separarlo en las frases. Luego a su contenido, a lo que tenía, le agrego un salto de línea, otro salto de línea. Y ahora sí, esto que seguía acá, y de la misma manera, una aclaración que no hice. El evento Client Start se diferencia del evento Start en que el primero se ejecuta en el cliente y el segundo en el servidor. Y se van a ejecutar en ese orden, primero el Start del cliente y después el del server. El contenido de la UI se puede actualizar en ambos, pero como en nuestro caso el contenido de la variable no depende de nada del server y es un contenido estático, lo hacemos en el del cliente. Si estuviéramos implementando un web panel en lugar de un panel, no contaríamos con el client start y ahí sí tendríamos que utilizar el start. Bien, y por último, tenemos este evento contact asp a nivel del botón y vamos a invocar a este panel, que por ahora está vacío. Bueno, con esto ya tenemos el objeto pronto para ser ejecutado. ¿Qué nos hace falta para ejecutarlo en Angular? Por ejemplo, colocar este panel como programa main. Y haciendo esto, podemos hacer botón derecho sobre el panel Run, sabiendo que tenemos el frontend Angular definido y que es siempre preferible para el desarrollo prototipar local y no en la nube, para ahorrarnos los tiempos de deploy cada vez que se actualice cualquier mínima cosita. Entonces, antes de que termine, recordemos que teníamos especificado que la plataforma AnyWeb iba a utilizar el DSO Travel Agency, que por ahora está vacío. Y así lo vemos en el navegador Chrome. Veamos que si achicamos el ancho del navegador, tal como esperamos, crece el alto del texto de la derecha, pero no se modifica nada de los demás. Nada a excepción del alto de la tabla, que es estirado para que el texto siga entrando. Y por eso vemos estos otros textos ir hacia abajo, dado que están verticalmente centrados. Como nuestro DSO está vacío, claramente se le están aplicando a nuestros controles los defaults del navegador, tanto para el tipo de letra, su interlineado, el color y todo lo demás. Sobre esto es que pasaremos a intervenir en los videos siguientes. Por supuesto, haremos lo mismo que hicimos para el panel Home, ahora para el panel Attractions. Lo reproduciré rápido para no aburrirlos y con eso vamos a dar por terminada esta clase.
necesito aclarar algo antes de terminar. Cuando se indica que un objeto es main, esto se implementará como una aplicación completa que incluirá al objeto y a todos los involucrados a partir de él. Como aún no implementamos la parte del menú desde el que quedarán todos nuestros objetos integrados, es que hicimos esto de colocar el home como main y por otro lado el de attractions, para poder ejecutarlos ahora que todavía no los tenemos relacionados. Pero esto consume mucho más tiempo que si ambos objetos estuvieran integrados en la misma aplicación, porque así como están son literalmente dos aplicaciones independientes. Por ahora lo dejaré todo así porque nos vamos a concentrar en lo que sigue solo en el panel Home, pero luego haré que todos estén en el mismo programa porque es súper importante reducir los tiempos de desarrollo. Bueno, y llegados a este punto, ya estamos en condiciones de empezar a poner nuestras manos en la masa del Design System Object para lograr que estas dos secciones de pantallas, tanto de Home como de Attractions, luzcan de esta manera.